Estaba terminando el último capítulo del libro de aventuras que Leo más quería, ese en el que un niño descubre un reino diminuto dentro de su armario, cuando el timbre sonó. Leo abrió los ojos de golpe. ¿Quién es?, susurró, la voz repentinamente quebradiza. Miré el celular, 8:30 de la tarde. Nadie llama a esa hora por nada bueno. Me acerqué a la ventana, aparté la cortina apenas un dedo y sentí como el estómago se me convertía en hielo. Estimados espectadores, antes de comenzar con el vídeo, suscríbanse al canal y denle me gusta, si desean ver más historias similares. Gracias. Elena estaba en el porche, rígida, pálida bajo la luz amarillenta. No había pisado mi jardín en 2 años, desde que el juez firmó los papeles y partió nuestras vidas en mitades desiguales. Pero no era su presencia lo que me helaba la sangre. Eran los dos uniformados a sus flancos, rostros impasibles, y la carpeta manila que ella apretaba contra el pecho como un escudo. En la portada, con su letra inconfundible, estaba escrito el nombre de mi hijo. Mi mente corrió en círculos, cada explicación más oscura que la anterior. ¿Algún accidente? ¿Una emergencia médica? ¿Por qué entonces venir con policía? ¿Por qué la carpeta? Leo apareció a mi lado, en su pijama de dinosaurios, pegando la nariz al vidrio. Es mamá, dijo, confundido. ¿Qué hace aquí? No le toca hoy. Abrí la puerta. El aire nocturno trajo olor a pasto recién cortado y a algo más denso, eléctrico. Elena, dije, manteniendo la voz firme aunque el corazón me golpeaba las costillas. Ella no me miró. Una de las oficiales, mujer de 40 y tantos, cabello oscuro con canas recogido en un moño estricto, dio un paso al frente. ¿Martín Rivas?, preguntó, aunque ya lo sabía. Asentí. Soy la agente Ríos. Él es el agente Salas. Necesitamos hablar con usted por unas acusaciones muy graves. La palabra acusaciones me cayó como un ladrillo. Leo se pegó más a mi pierna, oliendo el miedo como los perros huelen la tormenta. ¿Qué acusaciones?, pregunté, mirando a Elena, exigiendo con los ojos una respuesta. Ella por fin alzó la vista, y lo que vi me perturbó más que los uniformes. Su expresión era ensayada, preparada, fría por dentro pero temblorosa por fuera. La agente Ríos miró a Leo, luego a mí. Quizás podríamos hablar dentro, señor Rivas. O, si lo prefiere, continuamos esto en la comisaría. En la comisaría. La frase quedó flotando, cargada de presagios. Leo, ve a tu cuarto un ratito, campeón, dije, forzando un tono ligero que sonó falso hasta en mis propios oídos. Él me miró, los ojos enormes. Pero quiero saludar a mamá. Por un segundo, la máscara de Elena se resquebrajó. Un temblor, una duda. Ahora no, cielo, murmuró, la voz trémula. Mamá solo necesita hablar con papá de cosas de adultos. El labio de Leo tembló, pero asintió y se arrastró hacia el pasillo, el elefante rozando el suelo. Esperé a que su sombra desapareciera antes de girar. Pasen, dije. Entraron, Elena la última. Sus ojos barrieron la sala como si nunca hubiera vivido ahí, como si esas paredes no guardaran sus risas, sus peleas, su historia. Nos sentamos. Yo en el sofá, los oficiales en sillas frente a mí. Elena quedó cerca de la puerta, lista para escapar si el suelo se abría. La agente Ríos abrió una libreta. El agente Salas, más joven, mandíbula tensa, mirada fija, me estudiaba con la intensidad de quien busca grietas. Señor Rivas, empezó Ríos, hemos recibido un reporte que alega maltrato físico hacia su hijo. Leo. La denuncia la presentó la señora Elena Rivas, su madre. El suelo se ladeó. Escuché las palabras, pero no las entendí. ¿Cómo?, logré decir, apenas un soplo. Elena apretó la carpeta. No quería creerlo, susurró, y ahora sí, las lágrimas bajaron. Me repetía que tenía que haber otra explicación, pero él me mostró. Martín, me mostró los moretones y me contó lo que le hacías. Me puse de pie, las manos temblando. Salas se tensó, la mano yendo instintivamente a la funda del cinturón. Nunca, jamás, dije lento y claro, midiendo cada sílaba, he levantado la mano contra mi hijo. Esto es una locura. Elena abrió la carpeta con dedos temblorosos y sacó fotografías. Desde el otro lado de la sala, las vi. Los brazos de Leo, la espalda, manchas violáceas y amarillentas en formas que no coincidían con caídas normales. Mis rodillas flaquearon. ¿De dónde sacaste eso?, exigí. ¿Cuándo se tomaron? Su voz se quebró. El fin de semana pasado, cuando volvió de tu casa. Tenía miedo, Martín. Miedo de hablar. Noté que se encogía cuando lo abrazaba. Le pedí que me enseñara y se rompió. No pudo terminar. Ríos endureció la expresión. Señor Rivas, tendrá que acompañarnos a la estación para responder preguntas. Esos moretones no son míos, dije, la voz subiendo contra mi voluntad. No sé de dónde salieron, pero yo no se los causé. Leo se cayó de la bicicleta el sábado. Se raspó la rodilla, nada más. Estaba bien. Salas habló por primera vez, tono plano, cortante. Los niños no se hacen moretones de ese patrón con una caída de bici, señor Rivas. Elena sacó más papeles. Hay más, dijo. La maestra lo vio encogerse en clase y lo documentó. La orientadora escolar habló con Leo hace 3 días. Todo está aquí. Le entregó la carpeta a Ríos, que la tomó y empezó a pasar las páginas. Yo la observé. Leía líneas que ya conocía de memoria. Mi mente giraba, buscando sentido. Elena y yo no tuvimos un divorcio amable, pero sí civil. Acordamos custodia compartida, horarios pensados en Leo. Ella jamás insinuó peligro. Quiero hablar con mi hijo, dije. Ahora, permítanme hablar con Leo y todo se aclara. Ríos negó con la cabeza. Así no funciona esto. Dada la gravedad y la documentación, debe venir con nosotros a declarar. Protección
Protección de Menores ya fue notificada y abrirá su propia investigación. Protección. La palabra me heló la nuca. Pensé en Leo, probablemente pegado a la puerta de su cuarto, intentando oír. ¿Me van a arrestar?, pregunté. La expresión de Ríos se suavizó un grado. No por ahora, pero debe venir voluntariamente y responder. Si se niega, procederemos distinto. Miré a Elena, realmente la miré, buscando tras las lágrimas y los temblores la verdad que faltaba. ¿Por qué haces esto?, pregunté en voz baja. Algo cruzó sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? Protejo a mi hijo, susurró. Viajé en la parte trasera del vehículo de Salas, las manos cerradas en el regazo, viendo pasar calles que de pronto parecían ajenas. Elena iba detrás en su auto, la carpeta aún pegada al pecho, visible por el retrovisor. Repasé las últimas semanas una y otra vez, buscando un malentendido, un giro retorcido. Leo había sido el mismo, alegre, curioso, incansable. Fuimos al parque, armamos videojuegos, levantamos un fuerte de mantas en la sala. El sábado, se rió hasta llorar cuando lancé una panqueca que aterrizó en mi propia cabeza. No hubo miedo en sus ojos, ni vacilación. El domingo me abrazó al despedirse con esa fuerza que te parte el pecho. Nada de esto encajaba. En la estación me dejaron en una sala gris, mesa de metal atornillada al suelo, luces fluorescentes zumbando como insectos nerviosos. Esperé 20 minutos antes de que entrara un detective. Frank Varela, rostro curtido, ojos cansados de ver lo peor de la gente. Traía un expediente grueso que yo sabía contenía fotos, declaraciones, pruebas para pintarme como un monstruo. Se sentó, colocó las imágenes una a una, con cuidado de quien baraja cartas marcadas. El cuerpo pequeño de Leo, señalado por manchas que yo no había causado. Señor Rivas, dijo, voz sorprendentemente calma. Seré directo. Esto no se ve bien. Tenemos fotos. Tenemos declaraciones de la madre, la maestra y la orientadora. También un patrón documentado en los últimos 3 meses. 3 meses. Imposible. Solo veía a Leo fines de semana alternos y una tarde. Si lo hubieran lastimado, lo habría visto. Quiero un abogado, dije. Fue la primera decisión clara desde el timbre. Varela asintió. Es su derecho. Pero le digo esto, fuera de protocolo, si usted hizo esto, si lastimó al niño, lo mejor es admitirlo ahora. Los tribunales miran mejor a los padres que asumen responsabilidad. No hice nada, respondí, la voz temblorosa pero firme. Amo a mi hijo. Nunca lo golpearía. Alguien miente. Alguien me está tendiendo una trampa, y deben descubrir quién. Varela recargó la espalda, estudiándome. ¿Por qué mentiría su exesposa en algo así? ¿Qué gana? Pregunta razonable. La custodia ya estaba definida. No había dinero en juego. Yo ya pagaba manutención con lo justo. Entonces lo vi. A menos que esto no sea por la custodia, murmuré. A menos que alguien quiera sacarme por completo de la vida de Leo. Simón, solté. Varela alzó una ceja. Simón Araya, la pareja de Elena. Llevan 6 meses. Él se mudó hace 3. 3 meses. El mismo plazo. ¿Ha tenido contacto con Leo?, preguntó Varela, anotando. Sí, Leo pasa la mitad del tiempo en casa de Elena. Simón está ahí. Varela salió a hacer llamadas. Me quedé solo, la mente en espiral. Solo lo había visto 2 veces en los cambios de guardia. Parecía pulcro, profesional, vendedor farmacéutico. Elena parecía más tranquila con él que conmigo al final del matrimonio. Asumí que eso significaba estabilidad para Leo. ¿Qué había pasado por alto? Una hora después, Varela volvió con otra detective, más joven, mirada afilada, pasos seguros. Lisa Campos, se presentó. Revisamos a Simón Araya. Sin antecedentes. Nada obvio. El corazón me bajó a los zapatos, pero ella continuó. No significa mucho. La mayoría no tiene registros hasta que los tienen. No soy un agresor. Dije, me detuve. ¿Lo es Simón? La idea me revolvió el estómago, pero encajaba más que la alternativa. Investíguenlo. Elena no inventaría esto sola. Alguien la está manipulando. Varela y Campos intercambiaron una mirada. Señor Rivas, la evidencia actual apunta a usted. Tuvo tiempo sin supervisión. Los moretones aparecen durante o después de su custodia. Según reportes, el niño tenía miedo de hablar porque no quería que usted tuviera problemas. Eso me frenó. Leo había dicho eso. Miedo, confirmó Varela. La orientadora reporta que Leo dijo que ama a su papá y no quiere que lo castiguen, pero que duele cuando su papá se enoja. La sala giró. Leo jamás me dijo eso. A menos que alguien le hubiera enseñado el guión. A menos que lo hubieran ensayado. Me liberaron a medianoche con instrucciones estrictas. No contactar a Elena ni a Leo. No acercarme a menos de 150 metros. Audiencia de custodia de emergencia, viernes por la mañana. Menos de 36 horas. Manejé a casa en automático. La casa estaba vacía, silenciosa. La puerta del cuarto de Leo, abierta. Cama vacía. Elena se lo había llevado mientras yo estaba declarando. Me quedé en su habitación, rodeado de juguetes, libros, dibujos. Evidencia de una infancia que se me escurría entre los dedos. Llamé a mi hermano, Tobías. Contestó al 5.º tono. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir. Te creo, dijo por fin. Pero necesitas abogado. Uno bueno. Haré llamadas al amanecer. No dormí. Me senté en la mesa de la cocina, revisando fotos viejas, buscando señales que hubiera pasado por alto. No había ninguna. Leo sonreía en cada imagen. Revisé sus registros escolares. Nada. Quien estuviera detrás de esto, había sido cuidadoso, metódico. A las 6, llamé a mi trabajo. Arquitecto en la misma firma 12 años. Casi nunca falté. Mi jefe fue comprensivo, pero oí la preocupación. En un pueblo chico, las malas noticias
noticias vuelan con alas de grafito. Pasé la mañana llamando a abogados. Demasiado caros. Ocupados. Uno me dijo que no tomaba casos tan feos. Al final, Tobías volvió a llamar con un nombre. Claudia Mena. Abogada de familia. Conocida por meterse en lodazales donde otros se hunden. La vi a la 1 de la tarde. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se recargó en el respaldar. Esto está feo, dijo. Las fotos y declaraciones pegan duro. ¿Pero me cree? Pregunté. Creo que usted cree ser inocente, respondió con cuidado. Lo que necesito ahora es todo lo que sepa de Simón Araya. Si él está metido, esa es su única salida. Le conté lo poco que sabía. Ella anotó. La declaración de la orientadora es demasiado oportuna. 3 días antes de la policía. La audiencia del viernes fue brutal. Elena testificó entre lágrimas. Su abogada tejió una narrativa de violencia oculta. Claudia desafió la cronología, preguntó por Simón, pero las respuestas de Elena fueron uniformes. Leo fue entrevistado a solas con la jueza. No me dejaron entrar. Cuando terminaron, el rostro de Claudia lo dijo todo. Leo había confirmado la versión de su madre. La jueza Contreras otorgó a Elena la custodia temporal total. Yo quedé limitado a visitas supervisadas y obligado a evaluaciones psicológicas. Vi a Leo sentado junto a su madre, incapaz de mirarme. Afuera, Claudia murmuró, esto está demasiado limpio. Alguien lo planeó. Simón, dije. Ella asintió. El lunes, me llamó urgente. Rojas encontró algo. Marcos Rojas, ex policía, investigador privado con olfato de sabueso y paciencia de monje. Simón Araya no es su nombre original. Hace 5 años, era Simón Vega. ¿Por qué cambiarlo? Porque en otro estado. Simón Vega fue investigado por adoctrinar a un niño para hacer acusaciones falsas contra su padre. El caso colapsó cuando la madre se retractó. Lo ha hecho antes. Lo hizo otra vez, dije. ¿Y mejoró? Respondió Rojas. Claudia añadió, y Simón fue referido a su empleo actual por la orientadora escolar. El impacto fue inmediato. La orientadora que tomó la declaración de Leo, dije. La que está en mi contra. Claudia asintió, seria. Leo la ve desde hace 3 meses, sesiones semanales. Elena lo programó, diciendo que quería apoyo para el niño durante la transición. Simón probablemente lo impulsó. Rojas trajo más archivos. Investigué a Valeria Soto, licenciada, sin sanciones visibles, pero ella y Simón mantuvieron contacto tras dejar el estado. Encontré correos, registros de llamadas, comunicación estrecha, quizás más que profesional. Hizo una pausa. Y en aquel caso antiguo, Valeria fue la terapeuta que primero reportó las acusaciones falsas. Esto era más grande de lo que imaginaba. Trabajan juntos, dije. Simón y Valeria lo hicieron antes, y ahora lo repiten aquí. La mandíbula de Claudia se tensó. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué gana Simón? Pensé en Elena, en cómo de segura se veía con él. Se queda con Elena. Me elimina por completo. Sin custodia compartida, sin coparentalidad, sin recordatorios de su vida pasada. Pasamos 3 horas armando el caso. Rojas fue exhaustivo. Localizó al exesposo del caso antiguo, Andrés Figueroa, quien aceptó hablar sin filtros. Andrés había perdido a su hija 2 años antes de que saliera la verdad. 2 años de visitas vigiladas y terapia obligatoria mientras Simón construía una vida nueva con la exesposa y el niño. Cuando la madre finalmente admitió la manipulación, la custodia se restauró, pero el daño ya era irreversible. La chica, ahora de 14, apenas hablaba con su padre y desconfiaba de todos. Simón y Valeria habían dejado esa familia hecha trizas, sin consecuencias. Ahora lo repetían. Claudia presentó una moción de emergencia para reabrir el caso, adjuntando los hallazgos de Rojas. La jueza Contreras aprobó audiencia para el miércoles. Pasé el lunes y la mitad del martes hablando con Andrés. Su advertencia se quedó grabada. Es convincente. Tendrá explicaciones para todo. Y Elena no querrá aceptar que la manipularon. Admitirlo significa aceptar que ayudó a destruir tu relación con tu hijo. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Claudia me advirtió que no hiciera nada que pudiera interpretarse como interferencia, pero la desesperación es un combustible volátil. Sabía que, según la orden judicial, yo podía recoger a Leo para la visita supervisada el martes por la tarde en un centro designado. Llevé conmigo algo que nadie esperaba, un pequeño micrófono ambiental que Tobías había conseguido prestado, y un permiso firmado de la jueza para llevar un dispositivo de audio, justificado por motivos de seguridad emocional del menor. No era legalidad pura, era un salvavidas improvisado. En el centro, Leo llegó con Elena y Simón. Simón sonreía, traje impecable, mano en la espalda de Elena como quien exhibe un trofeo. Leo parecía distante, los hombros caídos, el elefante de peluche colgando de una mano como un peso muerto. Durante los primeros 20 minutos, todo fue forzado. Preguntas cortas, respuestas monosílabas. Entonces, Simón se acercó a la mesa, pidió un vaso de agua, y antes de salir, dejó su celular sobre el mantel. Por si Leo necesita ver algo, dijo, con esa sonrisa de vendedor de seguros. No lo pensé 2 veces. Mientras Elena revisaba su bolso, desbloqueé el teléfono. La contraseña era 0410. Fecha de nacimiento de Leo. El corazón me dio un vuelco. Entré a la app de notas. Había un archivo de audio titulado ensayo-final-v3. Lo reproduje con el volumen al mínimo. La voz de Simón, clara, paciente, ensayada. Recuerda, cuando te pregunten si duele, di que sí. ¿Qué duele cuando papá grita? ¿Qué te asusta? No menciones la bicicleta. Olvida lo de la rueda. Y si la orientadora pregunta, llora un poco. Ella te va a proteger.
mujer. Nosotros te protegemos. Tu mamá está triste, pero yo estoy contigo. ¿Entendiste, campeón? Leo, en la grabación, voz pequeña, temblorosa. ¿Y si papá se enoja? Simón, papá no se va a enojar si haces lo que decimos. Solo repite las palabras. Es un juego. Corté el audio. Mis manos sudaban. No era solo manipulación. Era ingeniería emocional. Simón había estado entrenando a mi hijo para destruirme. Guardé el teléfono, lo dejé exactamente donde estaba, y me fui con la mandíbula apretada. Esa noche, fui a ver a la doctora Iñaki, pediatra de cabecera de Leo desde los 3 años. Hombre de bigote canoso, humor ácido y ética de hierro. Le mostré la grabación, las fotos, el historial. Él frunció el ceño, revisó los archivos médicos originales, y soltó una risa amarga. Moretones de patrón lineal en zona dorsal baja y antebrazo izquierdo. No coinciden con trauma directo. Coinciden con compresión repetida, sujeción prolongada, o incluso con un cinturón mal ajustado en un portabicicletas. Además, Leo tiene dermatitis atópica no diagnosticada. Esa zona de piel es hiperreactiva. Si lo abrazaron fuerte, si lo cargaron con ropa sintética, si lo frotaron con alcohol para desinfectar, después de un rasguño, se ve exactamente así. Alguien lo manipuló físicamente para generar marcas. No para lastimarlo de verdad, para generar evidencia. Se me cayó un peso del pecho, pero apareció otro, más pesado. ¿Puede declarar eso? Como perito médico, sí. Pero prepárate. Van a intentar desacreditarte. Y van a usar el dolor de Elena contra ti. Asentí. La trampa estaba armada. Ahora solo faltaba cerrarla. El miércoles, la sala del juzgado estaba llena. No solo de abogados y oficiales, sino de vecinos, curiosos, y un par de reporteros locales que olían escándalo a kilómetros. Claudia había citado a Simón y a Valeria. Simón llegó temprano, corbata azul marino, expresión de preocupación genuina, listo para jugar el papel del hombre bueno que sufre en silencio. Valeria entró después, pasos medidos, rostro impasible, maletín de cuero negro que contenía, supuestamente, la verdad clínica. Elena se sentó entre ellos, visiblemente agrietada, mirando al suelo, como una marioneta que empieza a notar los hilos. Yo estaba al otro lado, con Claudia y Tobías. La jueza Contreras llamó al orden. Claudia inició sin rodeos. Presentó el cambio de nombre de Simón, el caso antiguo, la conexión con Valeria, la cronología de correos y llamadas. La abogada de Elena, Patricia Lira, objetó todo, gritando especulación, girsa, ataque personal. La jueza escuchó, impasible, dejando que el registro absorbiera cada palabra. Valeria fue llamada primero. Bajo juramento, insistió en que las sesiones eran legítimas, sus notas precisas, su diagnóstico clínico. ¿Conocía a Simón Araya antes de que se mudara a la ciudad? Preguntó Claudia. Valeria dudó un instante. Trabajamos en el mismo circuito hace años. Claudia presentó los registros. 314 correos en 12 meses. 200 llamadas. Reuniones fuera de horario. Eso no es un circuito profesional. Es una sociedad. Valeria palideció. Somos amigos. Claudia entonces introdujo el caso antiguo. Usted reportó acusaciones de abuso que luego se demostraron falsas. Trabajó con Simón Vega, ahora Araya, en ese caso. ¿Sabe que el padre perdió la custodia 2 años por consecuencia de su informe? Objeciones. Rechazadas. La voz de Valeria se volvió fina. Reporté lo que el niño me dijo. Si la madre mintió, no es mi responsabilidad. Claudia se inclinó hacia adelante. Simón sugirió que Elena llevara a Leo con usted. Silencio largo. El aire se volvió pesado. Sí, respondió Valeria, casi inaudible. Los registros telefónicos muestran comunicación extensa entre Simón y usted antes de la primera sesión de Leo. Esto es manipulación coordinada. La jueza negó la pausa solicitada por Lira. Luego, llamó a Simón al estrado. Él caminó con calma, como quien pisa terreno conocido. Juró. Claudia le mostró el cambio de nombre. Él sonrió. Lo cambié por razones de seguridad laboral. Mi empleador anterior tuvo filtraciones. Era un alias temporal. Claudia le preguntó por los correos con Valeria. Colaboración profesional. Ayudamos a familias en crisis. Claudia le mostró la grabación del teléfono. Silencio. Simón la miró. Eso es un audio editado. No prueba nada. Claudia asintió, como si lo esperara. Claro que sí, porque también tenemos a la doctora Iñaki, quien analizará los moretones y confirmará que no son compatibles con maltrato, sino con manipulación externa y condiciones dermatológicas. Y tenemos a Andrés Figueroa, quien declarará sobre su patrón. Simón no pestañó. Son mentiras coordinadas. El padre está desesperado porque perdió el control. Claudia se acercó un paso. ¿Y qué gana usted? Porque esto no es por el niño. Es por el control. Es por dejar a Elena aislada, dependiente, para que usted tenga acceso total a una vida limpia, sin el fantasma de un ex esposo, sin preguntas, sin competencia. Por primera vez, la sonrisa de Simón tembló. Eso es ridículo. Claudia giró hacia la jueza. Su señoría, solicito que se permita una prueba adicional. Un testigo que no ha sido citado por la defensa, pero que tiene información directa. La jueza asintió. Adelante. Claudia se volvió hacia la puerta. Pase, doña Chui. Doña Chui entró con su bastón de madera, su chal rojo, y esa mirada de abuela que ha visto demasiado y calla hasta que el momento es justo. Vive frente a la casa de Elena y Simón. Yo no soy de entrometerme, dijo, voz ronca pero clara. Pero escucho paredes, escucho ensayos, escucho al señor Simón practicando frases con el niño. Di que duele, llora un poco, no digas lo de la bici. Y también escucho a la doctora
doctora Valeria hablando por teléfono en la sala, diciendo, todo está saliendo según el plan, la madre ya está convencida, el juez firmará. Yo no entiendo de leyes, pero entiendo de mentiras. La sala quedó en silencio absoluto. Elena soltó un sollozo seco. Simón se puso de pie. Esa mujer es una vecina chismosa, no tiene credibilidad. La jueza Contreras lo miró. Siéntese, señor Araya. Valeria bajó la cabeza. Claudia entregó a la jueza un sobre. Dentro hay los originales de los informes médicos, los registros de llamadas, y una copia de la grabación. Todo corroborado. Su señoría, esto no es un caso de custodia. Es un caso de coerción parental, fraude a la corte, y manipulación psicológica sistemática. La jueza tomó el sobre, lo abrió, leyó. El silencio se alargó. Luego, habló. Señorita Lira, su cliente ha sido utilizada como instrumento. Señor Araya, usted ha operado un esquema documentado en múltiples jurisdicciones. Doctora Soto, su licencia está bajo revisión inmediata por conducta no ética. La orden de custodia temporal se revoca. La custodia provisional se otorga al señor Rivas, sujeto a seguimiento terapéutico familiar. Se emite orden de alejamiento para los señor Araya y Soto. Se notifica al Ministerio Público para investigación por fraude procesal y manipulación de menor. Simón intentó hablar. La jueza lo detuvo con un gesto. Guárdelo, se lo dirá a quien corresponda en la instancia penal. Elena se cubrió la cara con las manos. No lloró de rabia, lloró de vergüenza, de entender que había entregado a su hijo a un fantasma vestido de hombre bueno. Los días siguientes fueron un torbellino de papeles, sesiones y silencios incómodos. Simón fue detenido por fraude y manipulación. Valeria perdió su licencia temporalmente y enfrenta audiencia ética. Elena inició terapia, sola al principio, luego con Leo. Yo no la juzgué en público. Entendí que el amor, cuando se mezcla con miedo y soledad, puede volver ciega hasta a la persona más sensata. Ella me llamó una noche, voz rota. Me utilizó. Me dijo que tú me odiabas, que solo querías quitarme a Leo, que si no actuaba rápido, perdería todo. Yo solo quería protegerlo. Lo sé, respondí. Pero la protección no se construye sobre mentiras. Se construye sobre verdad, aunque duela. No respondió. Colgó. No era un final feliz, era un comienzo sucio, real, con barro en las botas. Leo volvió a casa el viernes. No corrió hacia mí. Caminó lento, arrastrando los pies. El elefante en la otra mano. Se detuvo en la puerta, me miró. Papá, susurró. Sí, campeón. ¿Ya no va a haber más juegos? No, hijo. Los juegos se acabaron. Ahora solo hay verdad. Y la verdad es que te quiero, que nunca te lastimaría, y que vamos a tardar un poco en volver a confiar. Pero lo vamos a hacer. Asintió. Entró, se sentó en el sofá, prendió la televisión. No dijo nada más. Eso bastó. Las primeras semanas fueron torpes. Leo dormía con la luz encendida. Se encogía si alzaba la voz. Lloraba sin razón aparente. Contratamos a una terapeuta infantil, especialista en trauma coercitivo, llamada la doctora Salgado. Ella no forzó nada. Usó juegos, dibujos, silencio. Poco a poco, Leo empezó a hablar. Primero del miedo, luego de la confusión. Después, de la bicicleta. Simón me apretó el brazo cuando me subí. Dijo que era para que no me cayera, pero me dolió. Y después me puso crema que picaba. Dijo que era para la foto, que la foto era importante. Apreté los puños. La maldad a veces no viene con garras. Viene con manos suaves y palabras dulces. Pero la justicia, aunque tardía, tiene memoria. El Ministerio Público abrió expediente. Andrés Figueroa viajó a declarar. Doña Chuy recibió una carta de agradecimiento del juzgado. Tobías me ayudó a remodelar la casa, pintar la sala, poner una puerta nueva. Claudia cerró el caso legal con una sonrisa cansada pero satisfecha. A veces, me dijo, la ley no protege a los buenos. Pero a veces, los buenos se arman de paciencia y la obligan a funcionar. Un sábado, Leo y yo fuimos al parque. Llevó su bicicleta nueva. Yo no lo sostuve. Solo caminé a su lado. Pedaleó, se tambaleó, se enderezó, sonrió. Una sonrisa real, sin guión, sin ensayo. Papá, gritó, mira, sin manos. Lo veo, campeón. Lo veo. Y en ese momento, entendí que la vida no te da segundas oportunidades perfectas. Te da remiendos. Te da cicatrices que brillan bajo el sol. Te da un niño que vuelve a reír, aunque sea con miedo en los ojos. Te da la certeza de que la familia no es la que comparte apellido, sino la que decide quedarse cuando todo se desmorona. Elena y yo no volvimos a ser pareja, tampoco enemigos. Aprendimos a ser copadres rotos pero funcionales, hablando solo lo necesario, priorizando a Leo por encima del orgullo. A veces, en las entregas, ella evita mi mirada. A veces, asiente. A veces, dice gracias por cosas que no dice en voz alta. Y yo acepto, porque la vida te da sorpresas que ni en las peores telenovelas se imaginan, y a veces, lo único que puedes hacer es respirar, agarrar al niño de la mano, y seguir caminando. El sistema casi me traga, la mentira casi me ahoga, pero la verdad, aunque tardía, siempre deja un resquicio de luz. Y por ese resquicio, Leo volvió. Y con él, volvió mi razón para no rendirme. Hoy, cuando lo veo dormir, con el elefante bajo el brazo y el pulgar llano en la boca, sé que ganamos. No la batalla legal, la batalla humana. Y esa, señores, es la única que realmente importa, la moralija. El mundo no premia a los que callan por no hacer olas, premia a los que graban, documentan y presentan facturas. Si esperas que la verdad se impone sola, vas a terminar firmando custodias que no te pertenecen. ¿Crees que una denuncia falsa por abuso infantil debería
castigarse igual que el abuso real? ¿El silencio de Leo fue protección para su padre o síntoma de un trauma coercitivo ya instalado? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.